30 minutos, este es el sol de la tarde. Como anunciamos hace un ratito, tenemos al señor embajador de Israel en la República Dominicana, Bayish Mansour, que está con nosotros. Saludos, buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Señor embajador, el mundo centra su atención en Medio Oriente, particularmente en Gaza, por la cantidad de muertes que ha provocado este enfrentamiento Israel frente a Hamas o ante el pueblo de Gaza. Y la visión que tiene el mundo es que Israel tiene una fuerza desproporcionada y que ha habido muchas muertes y que Israel no atiende a los reclamos que hace el mundo para contener esa fuerza que ha provocado ya más de miles de muertos, incluidos más de 400 niños. En principio necesita comprender una situación en el Medio Oriente, especial en Gaza. En 2005 Israel retirar en Gaza. Palestina autoridad responsable para Gaza entre 2005 y 2007. 2007 Hamas tirarles palestiniano autoridad en Gaza. Hamas responsable para esa área durante 2007 y 2014. Durante 7 años, Hamas preparar esa área para guerra. Tiene muchas armas, tiene muchos misiles, tiene muchos túneles diferentes tipos, diferentes túneles para ataques israelíes, túneles del muerto. También Hamas raptó israelíes, también raptó 3 jóvenes israelíes, también mató. Ahora, 2014, un mes pasado, después raptó 3 israelíes, atacó de Israel con 300 misiles para Israel. 5 billones israelitas están en refugios. Sí, 5.000. También 300.000 personas no están viviendo al lado de Gaza. En esa situación, Israel tiene una autodefensa para la población. Esa democracia, ese país responsable para la población de Israel, pensar en la posibilidad de República Dominicana, otro país atacó República Dominicana. República Dominicana tiene autodefensa en esa población. Israel autodefensa en la población. Ahora, para usted por cuenta. En principio, Hamas usa escudos humanos. Durante esa guerra, 28 días usa escudos humanos, en especial niños y niñas, mujeres. Por ejemplo, Israel, 18 de julio, pasado mes, entrada en la operación de Gaza. Hablar con la población no necesita, esperamos, en casa, porque quiero luchar con miembros de Hamas. Hamas imponer a ese pueblo para esperar en casa, porque para ese problema o ese escudos humanos, para esa razón, tiene muchas personas mató durante esa campaña. Para nosotros, para Israel, muy disculpa para todos muertos durante esta campaña. Israel no tiene guerra contra el pueblo de Hamas, el pueblo de Gaza, el pueblo de palestinianos. Tiene guerra contra Hamas. Hamas tiene 20.000 personas controlando Gaza. Hacer una ley de Sharia de islámico en esa área, al pueblo sufrieron mucho en Gaza y durante 7 años palestiniano no está en Gaza. Ahora
ahora Israel tiene negociaciones con Egipto para cesar del fuego, para tener posibilidad de para continuar en calma en esa área. Señor embajador, en ese sentido, y sin que se reconozca el derecho que tiene Israel de defenderse de lo que ustedes llaman que son ataques, no del pueblo palestino, pero sí de Hamás, Sí. que es una especie de gobierno, por decir así, en la Franja de Gaza. Pero al presente hay 1.800 palestinos muertos y al presente hay más o menos 67, 70 israelíes muertos. La comunidad internacional en sentido general rechaza estas acciones. Leí esta mañana que España había prohibido vender armas a Israel. Algunos ministros franceses han cuestionado el proceso, la ONU, todo el mundo. Y cuando se hacen treguas, no se cumplen. Ahora mismo hay una tregua de 72 horas. El fin del conflicto, ¿cómo usted lo vislumbra? ¿Hay aprestos para que termine el conflicto? Ok, en principio usted necesita comprender, durante esa campaña, durante esa guerra, 7 veces Israel aceptar cesa del fuego. Jamás rechazaron esa iniciativa, en especial Egipto. Egipto de 15 de julio tiene propuesta una iniciativa en Egipto para cesar del fuego. Jamás rechazaron ese. Israel aceptar, continuar atacó Israel misiles, también usos de túneles del muerto contra civiles israelíes, también soldados de Israel. Ahora, sobre Francia u otros países, tiene, tal vez no comprendo, double standard. Doble moral. Double standard, porque durante esa campaña tiene comprendo diferentes países comprendo la campaña de Israel, porque jamás esa terrorista organización continuar atacó Israel comprendo ese sistema. A problemas en fin de semana Israel responder para Hamas porque atacó militantes de Israel. Israel responder tiene en pocas personas muerto ao lado de las Naciones Unidas instituciones. Ese ahora mundo hablar Israel hacer dificultades para esa población. Para nos durante muchos años hablar con la internacional comunidad sobre muchas armas tiene Hamas, tiene muchos misiles, tiene muchos túneles para atacar a Israel. La internacional no hacer nada. Israel tiene la responsable para la población de Israel, necesita esa actividad de parar en futuro. En esa situación Israel no tiene otras posibilidades para autodefensa de la población de Israel. Señor embajador, yo no voy a preguntarle, a pedir su reflexión sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Yo pienso que usted es un hombre muy bien amueblado intelectualmente y mejor informado y que tiene sus respuestas muy bien elaboradas. Pero esto que uno considera una especie de holocausto palestino, una especie de genocidio, una especie de exterminio a partir de una reacción desproporcionada. Yo prefiero dejarlo de lado, es lo que pienso personalmente, para preguntarle, y digo porque estoy recordando los 400 niños, es difícil entender que se pongan de escudos y mueran 400 niños, 2.500 de ellos están heridos, 37.000 necesitan ayuda psicológica. Israel ha atacado 142 escuelas, de ellas 89 pertenecen a la ONU. Son cosas difíciles, pero que yo sé que si le pregunto, usted va a tener menudo para devolverme, es decir, capacidad intelectual para devolverme. Por eso yo no le voy a hacer esa pregunta. La pregunta que yo le hago, ¿qué posibilidad hay de que esto que está ocurriendo, que es una afrenta a la humanidad, siga ocurriendo? ¿Qué posibilidades hay de que esto se detenga o esto es algo sin fin?
necesita un poco hablar sobre el holocausto de palestinianos y de esa cosa. Usted necesita comprender Hamas, la agenda de Hamas. Hamas no reconoció a Israel, quiere destruir Israel. También no apoya el proceso de paz durante el Oslo acuerdo con palestinianos autoridades. Esa organización continuar contra la paz en el Medio Oriente. Eso es claro, primero. Segundo, usted, la situación en Gaza es muy difícil para Israel. Tiene mezquitas, tiene escuelas, tiene estaciones de Naciones Unidas. En esa área tiene el almacén de armas abajo de esas estaciones. Durante esa campaña, Israel responder, tiene buscar, tiene ese almacén armas. ¿Por qué jamás usa esas estaciones para atacar a Israel? En principio, otra cosa, el Sajaya. Sajaya es área ao lado de Gaza, na este de Gaza. Durante essa campanha, Israel abrir na população necessita não esperar nessa casa. Israel atacou essa área. Durante esse ataque, Israel tem túneis de morto, tem almacén para atacar Israel, armas. Essa é a situação muito difícil. Para o futuro. Você compreende, eu falei durante essa entrevista. Ahora tiene iniciativa de Egipto, iniciativa para Cisa del Fuego. Ahora israelíes delegación está en Cairo, también palestinianos, para hablar sobre el futuro. Israel no necesita nada. Israel quiere calma en la área de Gaza, calma en la área de Israel. No quiero nada. En principio, problemas con Hamas tienen problemas con países árabes, como Egipto, por ejemplo. Durante 2 años pasados, Hamas apoyó Morsi, el presidente de hermanos musulmanes. Ahora tiene nuevo presidente, el Sisi. El Sisi no tiene relaciones buenas con Hamas. Hamas no tiene posibilidad de pasar armas en Egipto para Gaza. Tiene problemas con Hamas y Egipto. Ahora, Hamas quiere en frontera de Egipto controlado esa área. Egipto rechazaron esa iniciativa porque Hamas hacer muitas faltas, hacer muitas dificuldades para países árabes, también para palestinianos, autoridades, también para Israel. No hay posibilidad de paz, entonces. ¿No ve usted posibilidad de paz? No ve usted posibilidad de paz, de que se deje de matar. Tiene posibilidad, no directo. Tiene muchas diferentes posibilidades. Ahora, palestiniano autoridade volver para Gaza para responsável para a fronteira com Egipto, com Israel. Esse é muito importante objetivos. Também tem outras coisas. A Hamas quer construção aeroporto ou porto para barco. Israel não tem possibilidade de aceitar esse, porque tem o Arish aeropuerto, tiene porto de Gaza, no necesita más. Para Israel, quiero abrir a frontera para pasar na comida, salud, medicamentos o todos. Para Israel listo para esse. Há problemas com Hamas, ele falar na diferentes língua com o povo de Gaza para continuar a lutar Israel, para destruir Israel. Não tem possibilidade de viver nessa área com Hamas. Necessita Hamas cambiar na ideologia, para cambiar na agenda de Hamas. Es difícil que uno... independientemente de que sus explicaciones uno las puede comprender, es difícil entender las razones cuando hay tanta desigualdad o aparenta haber tanta desigualdad, o por lo menos en las bajas hay tanta desigualdad. Una pregunta que le formulan desde Twitter, embajador,
es cómo si Israel tiene un apoyo de inteligencia tan avanzado, ha tenido tantos daños colaterales en esta campaña. Es decir, si la inteligencia de Israel es tan formidable, ¿por qué ha habido tantos daños colaterales? Y daños colaterales vamos a llamarle, para no hablar de civiles y niños y niñas. Ok, gracias. Gracias por contar. Sí, perdón, si se siente más cómodo en inglés, en algún momento le podemos ayudar a traducir. Okay, you want to ask in English? No, it's okay. No. If you feel comfortable in English, it's okay. Y lo ayudamos a traducir. Vamos si en algún momento responder en español. Usted es un cervantino, continúe. Lo estamos entendiendo. Usted necesita comprender, esa terrorista organización no militar. Israel no tiene muchas informaciones sobre ese grupo. Ese grupo diferentes ideologías. Por ejemplo, el líder de Hamas está en Qatar, en Doha. Líder de Hamas en Doha, Khalid Mashal. Khalid Mashal no está como un pueblo en Gaza durante la guerra. Ahora, Israel tiene información sobre túneles. Tiene esa información sobre 1.200 túneles abajo de Gaza. Tiene tres tipos de túneles. Por ejemplo, ¿dónde está el mapa? Disculpa. Es en la área de Gaza. Es área de Gaza. Acá. Ok, es la área de Gaza. Tiene tres tipos de túneles. Túneles al lado de Egipto. Ese túnel es para pasar armas, combustible, comida y todo. Abajo de Gaza, en la ciudad de Gaza, tiene, abajo de esas ciudades, tiene túneles para comunicación, para luchar, para diferentes cosas. También tiene túneles del muerto, para atacar Israel en esa área al lado de la frontera de Israel. Área de Israel tiene diferentes túneles. Israel tiene información sobre 13 túneles. ¿Usted sabe cuántos túneles tiene en esa área? 31 túneles. ¿Bien armados? Sí. También, bien armados. Mucha arma. Sí, muchas armas. Tal vez usted ve un programa en CNN con Wolf. Bueno, CNN. No, CNN es una televisión de Israel. Claro, es televisión. Aliado. Tiene muchos problemas con hay CNN. que ver Al Jazeera, CNN, saca un promedio. Y Telesur. Usted sabe, en Al Jazeera es en el canal de Qatar. Qatar, ese hacer muchos problemas para países árabes durante 3 años. Tiene revelaciones en Egipto, en Siria. ¿Usted sabe cuántas personas mató durante 3 años? ¿Usted sabe? Miles de personas. Sí. Ahora, por ejemplo, pasada semana, 2.000 personas mató en Siria. ¿Usted sabe sobre eso? Nada. Porque la internacional comunidad enfoca en la área de Gaza. Jamás hablar sobre esa crisis de internacional crisis en esa área. Israel no tiene un país al lado 21 países árabes, también 36 países musulmanes. Israel es mitad de República Dominicana, es muy pequeña, con 22.000 kilómetros cuadrados. Es como el Cibao de República Dominicana. Estamos conversando con el embajador de Israel en la República Dominicana, Baik Mansur. ¿Podría haber, señor embajador, algún acuerdo que permita mantener el cese del enfrentamiento, es decir, mantener la tregua, y eso podría mantenerse por los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, y quién sabe, podría haber un periodo de paz, de distensión entre los israelíes y
los militantes de Hamas. Pero hay un planteamiento que es fundamental para entender el problema y ver las perspectivas. ¿Qué puede pasar? ¿No hay alguna posibilidad de que el gobierno de Israel y los representantes de Hamas y quienes lo apoyan se pongan de acuerdo para discutir fórmulas de paz que permitan superar este conflicto histórico, que le permita a los palestinos realmente sentir que tienen un espacio donde vivir en paz? Ok, señor Chávez, gracias para eso. Usted necesita comprender a Hamas, esa terrorista organización, tiene 20.000 personas responsables para Gaza. Primero, palestiniano autoridad responsable para Gaza, también franja occidental. Israel tiene acuerdo con palestiniano autoridad para paz, para continuar en el proceso de paz. 3 meses pasados, Israel en negociaciones con palestinianos para continuar en el proceso para paz en Gaza, en franja occidental. Jamás hacer dificultades con ese ataques contra Israel para parar ese proceso. Jamás no reconoció Israel, jamás quiero destruir Israel. Ese es el problema. Para Israel, por ejemplo, durante esa campaña, 6 veces Israel parar, no, cesar del fuego. Jamás continuar. ¿Por qué él continuar? Porque tiene problemas con Egipto, con problemas con otros países, no tiene dinero para pagar salario para miembros de Hamas, no tiene dinero para comprar comida, combustible, todos. Ese es el problema de Hamas. Hamas tiene un país, nombre Qatar, pagar para él todos los días dinero. Otros países no gostam, por ejemplo, Saudi Arabia, no gostam escucho sobre Hamas, porque Hamas ser dificultades para diferentes países árabes. ¿Quiénes le entregan las armas a Hamas? Sí. ¿Qué países le entregan esas armas a Hamas? Tiene Irán, Sudán, por ejemplo, Israel atacó un almacén en Sudán, ese almacén de Hamas. Tiene armas, también misiles para Gaza. También tiene diferentes países, diferentes terroristas, organización, Hezbollah en Líbano. Esos grupos continuar atacó Israel, pasó esas armas para Hamas. ¿En qué va a quedar todo esto? Porque siguen las muertes, estamos contando muertos, aunque hay un anuncio de Israel de unas horas y de paralizar una serie de actividades. 72 horas, ¿no? Pero 72. seguimos contando muertos. Estados Unidos descalificado para mediar. La ONU no es eficiente. Egipto ha logrado algo, pero hay dificultades con Hamas en la mediación egipcia. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese difícil para Israel. Un mediador válido, un mediador que sea válido para los dos. Para Estados Unidos, para diferentes países, quiero Israel hacer acuerdo con palestinianos, autoridades para el futuro. En Israel, muy desculpa para todas las personas mató en Gaza. Hamas necesita parar esa política para escudos humanos, en principio. Escudos. También tiene oportunidad ahora. Oportunidad en Cairo. Para no derecho a negociaciones, tiene no derecho a negociaciones con Hamas, tiene palestiniana autoridad con Egipto para hacer condiciones para calma. Necesita todos en el mundo para apoyo a ese proceso. Porque durante muchos meses Israel hacer muchas iniciativas
compromisso para continuar no processo. Por exemplo, na área na segurança sobre na Jerusalém, em diferentes áreas. A internacional comunidade necessita falar com Hamas para parar terroristas atividades, para ter possibilidade para a paz no futuro. Israel reconoce a Palestina como un país vecino, Sí, claro. como Para un país, Israel como un estado. Reconoció dos países en el Medio Oriente, una Israel con una Palestina, vivir al lado de Israel en seguridad y en paz. Ese en principio Israel reconoció esa forma. ¿Y cuál es la propuesta de Israel para manejar la Franja de Gaza? La Franja de Gaza, aunque está distanciada de Cisjordania, para nos, es Palestina, es una nos, zona... Para nós não problemas. Israel quer Palestina autoridade volver para Gaza para controlado, para ser acordo total ou general com franja de Gaza e franja ocidental. En total na área na Palestina. Essa é na área de Palestina. Solo ya la pregunta un poco formal. Es difícil evaluar todo esto, sobre todo por la distancia cultural y física que tenemos con Israel y con Palestina, e imaginarse cómo dos países viven en guerra, cómo vas a la escuela, cómo vas al supermercado, cómo vives en guerra. Israel es un país que tiene dinero y que tiene apoyo, no mucho dinero. tiene Muchas armas. Y tiene armas, ha preparado el escudo de hierro. Tiene armas para defender al pueblo de Israel. Sí, no para pero tiene atacar. todo un sistema de protección que no lo tiene la Franja de Gaza por razones que ahora no vamos a discutir. Pero mi pregunta es, aunque usted está en Dominicana, pero es israelí, ha vivido allá vive su familia. O sea, ¿cómo es la vida ahora mismo en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén? En Franja Occidental, por ejemplo, ahora la situación muy calma. Economía buena, Israel tiene mucha cooperación, pueblo de Franja Occidental visita Israel. No tienen problemas. ¿Por qué no tienen problemas? Porque no tienen terroristas. Cuando habla de Franja Occidental, es Palestina, la zona de Cisjordania. La área de Palestina. Ok. Palestina. Mahmoud Abbas es el presidente de la autoridad de Palestina, responsable para Franja Occidental. Vamos a continuar Gaza, en esas dos áreas, en la misma área, para continuar las negociaciones con Israel para paz. Para nós no necesita nada. Usted hablar sobre tiene mucho dinero, no necesita dinero. Necesita amigos vivir en la misma área para cooperación en futuro, en la economía, en diferentes áreas. Para Israel quiero vivir con palestinianos, porque esa fórmula es bueno para dos pueblos. Embajador, el problema de las guerras es que nos matamos todos, aunque unos sean enterrados y otros estén vivos. Pero es una forma de vivir en la más absoluta zozobra, no hay forma de mínima felicidad. Y la verdad es que esto es un drama humano terrible, donde una de las partes lleva la de perder por el poderío Israel, por supuesto, pero no significa que en el pueblo israelí no haya dolor y no se viva en lo que es la guerra. Entonces, a partir de esto, ¿hasta dónde estarían dispuestos los líderes israelíes a llegar? Para, a veces decimos en Santo Domingo que siempre mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Me entendió? Buena pelea. ¿Se entendió? No, Buen conflicto. I need your help. It's better to have a bad arrangement to reach a bad arrangement than a good fight. Okay, Sí. claro, Sí, claro. Estamos de Ya. acuerdo. Entonces, a partir de esa reflexión, ¿hasta dónde podrían los líderes de Israel llegar para lograr algún tipo de acuerdo, reglas de juego? ¿Qué tú quieres, qué yo quiero, yo cedo, tú cedes? Llegamos a un punto intermedio. Okay. ¿Hasta dónde? Necesita usted... Tómese un tiempo. Está bien. Comprendo la Vamos a historia cerrarnos. del Medio Oriente. 1900... Es que larga, es que comienza en la Biblia. No, Oye, hace 2000 y pico Sara, de- Moisés, difícil. en el Pentateuco, Abraham. 1993
tiene acuerdo de Oslo, El de Oslo. con palestinianos, con Yasser Arafat. ¿Ok? ¿Tiene Sí. ese acuerdo. Sí, se ese hizo. acuerdo Se con hizo. Israel, con palestinianos, para hacer autonomía después país para palestinianos. Israel continuando ese proceso. Jamás rechazaron ese acuerdo. Jamás começar terroristas atividades em Haifa, usted hablar-se Haifa, Jerusalém, Tel Aviv. Muitas, milhares de pessoas mortas durante essas terroristas atividades. Na grupos extremistas a ser muitos problemas. Para Israel, tem terroristas atividades, não tem possibilidade de continuar no processo para a paz. Para Israel, quero fazer acordo com palestinianos. Agora, tem Mahmoud Abbas, presidente na autoridade palestinianos. Agora tem processo para a paz, tem negociações com palestinianos. Jamás rechazaram essas negociações. Não reconheceu Israel, não reconheceu na existência de Israel. Quero destruir Israel. Esse é o problema. Para nós, listo para o futuro. Usted sabe, eu serviço na militar, meu hija serviço na militar, não gosto de continuar na SVV, viva? Vivir así. Vivir assim. Necessita cambiar na esse. Eu quero viva como na República Dominicana. Não tem guerra, não tem Zona colonial, un atardecer. Não, ustedes explicaram esse. Em princípio, penso na situação. Não tem guerra com Palestina, não tem problemas com Palestina. Você compreende na situação no Médio Oriente, esse bueno área, muitas cooperação. Por exemplo, a senhora falar sobre na Franja Ocidental, Israel apoia essa área. Você não compreende essa ajuda em segurança em diferentes áreas. Por quê? Necessita na pueblo viver bueno para não pensar sobre na guerra, sobre diferentes problemas ou hacer terroristas atividades. Para Israel, listo para el futuro, para el proceso para paz. Su posición entonces, finalmente ya resumiendo, Israel no tiene un proceso de guerra con Palestina. No. Israel reconoce la autoridad del Estado palestino. Sí. Israel tiene un problema focalizado con Hamas. Sí. En la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza. Sí. ¿Y por qué, si es un problema focalizado, no atacar específicamente el foco y afectar toda el área? No, señora. No. Y adjuntar a esa pregunta una señora embajador que nos llega por Twitter que dice, ¿por qué Israel bombardea escuelas de Gaza? Ok, yo explico claro. Escuelas en Gaza tienen diferentes escuelas. Tiene escuelas en el gobierno, tiene escuelas de Naciones Unidas. Escuelas de Naciones Unidas abajo tiene el almacén de armas. También a pueblo, niñas. Ese fue el caso donde murieron los niños. Sí. Había un depósito de armas debajo de ese local de las Naciones Unidas, Sí. que funcionaba como escuela. O sea, lo que usted dice es que han usado los you niños. You'll help me. I'm saying English. They are using the building of the United Nations as stores for weapons. Lo que está diciendo es que utilizaron el edificio de Naciones Unidas, la facilidad, como un almacén de armas. And Bueno, cavaron el túnel por debajo. Entonces, y lo propio con hospitales. And there is muitos túneles para esse área. Israel não tem outra alternativa porque Israel necessita parar esses ataques porque durante uma dia 300 misiles contra Israel. Uma dia. Pero es imposible desde los túneles debajo de las escuelas lanzar los misiles. What you said? He says that it's impossible to launch the missiles from underneath the school.
You have to put the missile launcher in. Pueden tener armas convencionales. Eu quero armas dar convencionais. sua Armazenamento. opinião para militar, talvez na pensar sobre na outra possibilidade. Em princípio, não, em princípio. Debajo almacén de armas convencionales, pero no de misiles. Ok, En la escuela, por ejemplo. a los niños con las armas. Usted vê na árvore, tem árvore? A árvore, esse embaixo da escola, tem diferentes entradas. Raíces, caminos, túneles. Caminos. Por exemplo, porque tem moto na el túnel. túneles, moto. Porque para raptar unos soldados, para rápido, Secuestran para y huir volver rápido para con él. casa, porque no tiene not to catch them, not to Para catch no them. agarrarlos, para no atraparlos. Huida na- rápida. Para evadirlos. Sí. Huida rápida. Para nós, hablar sobre 13 túneles, Israel tem informação. Durante essa campanha, Israel buscar 31 túneles. Esse não túneles entre dois países, es túneles 3 quilômetros, 4 quilômetros abaixo de fronteira de Israel. E se você não compreende, por exemplo, tem sistema para compreender na túneles. They put smoke inside. Colocan humo debajo. Inside, and you will see in different areas the smoke is going outside. Y entonces se ve la salida de humo por diferentes Pero diferentes con el lugares. sistema de inteligencia que tiene Israel, que debe ser probablemente uno de los más modernos del mundo, El por Mossad, razones muy entre obvias, no. otros. El Mossad. El No Mossad, pudo, Solo el famoso. DNI dominicano compite con el No. Mossad. no pudo, Aclara que fue un chiste, no porque pudo el Mossad establecer, funciona, ¿eh? no pudo establecer el DNI Israel, también. ¿no? Que en el local, donde No, en el local de las Naciones Unidas funcionaba una escuela. Usted necesita... Embajador, con esa respuesta Sí. vamos a redondear porque vamos a finalizar. Ok, para Redondear no lo responder para... entendió, te a lo concluir aseguro. todo. En Te principio, aseguro que usted redondeando no lo necesita Eso sí, comprender. porque Guerrilla. Guerrilla. Sí. Guerrilla? Guerrilla. Ajá. Guerrilla es muy difícil para todos los países. No tienen informaciones porque en esa área tiene diferentes líderes en diferentes áreas. No tienen posibilidad para saber todas informaciones para esa área. Para Israel, Mossad o otra organización no tienen la capacidad para comprender todos en esa área. Para futuro, responder para futuro. Sí, Ahora concluir. tiene oportunidad para negociaciones con palestinianos, autoridades con Egipto, para hacer calma en la área de Israel y calma en Gaza. Israel listo para eso. Israel no gusta ataco palestinianos No le pueblo gusta, en Gaza. no quiere atacar. No quiero atacar. Para nos y quiero hacer paz con palestinianos. Muchísimas gracias, embajador, Gracias, embajador. Gracias. por venir, por responder todas estas preguntas que son inquietudes de muchos dominicanos que quieren la paz. Y que quieren que comprender no se- también no se más el siga conflicto. Hay que derramando suponer que ustedes están luz y haciendo sangre esto en el esa mundo zona y entero, muchas ¿no? Para partes del defender mundo. la posición de Israel, Basish ¿no? Mansour, Es embajador decir, de Israel que los- en la República Dominicana, ha estado con nosotros. Gracias a él. Cambio fuera, amor. Gracias.